Buenas tardes, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de cuándo sospechar un Alzheimer. Mi nombre es María Isabel Berens, soy neuróloga de aquí en la clínica y vamos a empezar entonces con el problema que a todo el mundo le preocupa. ¿Cómo o cuándo sospechar un Alzheimer? Primero entonces definir lo que es demencia. Se llama demencia a la pérdida de las capacidades cognitivas respecto de un nivel previo y que esas pérdida de capacidades interfieran con la vida diaria. Entonces, si una persona era un contador y ya no puede hacer una declaración de impuestos en abril, hay una pérdida cognitiva que afecta las actividades de la vida diaria. Si un niño con Down de 40 años tenía ciertas actividades, ayudaba en la casa, salía a comprar y de repente ya no lo puede seguir haciendo, se llama demencia. El término neurológico de demencia o médico es distinto del de los abogados que hablan loco o demente. Demente para el neurólogo no es loco, es una persona que ha perdido capacidades. Y la forma más común de demencia, es el Alzheimer. Más o menos el 60%, según las estadísticas, de las demencias corresponde a Alzheimer. Se los voy a mostrar en un gráfico. Y otro concepto que la gente dice, ¿es demencia senil o es Alzheimer? En realidad, demencia senil es todas las demencias que aparecen en la senilidad, después de los 65 años. Y dentro de esas, el Alzheimer es la más frecuente. Pero en el fondo, el Alzheimer es una de las demencias seniles. Y se llama así porque Alois Alzheimer, que fue el primer, era patólogo, que describió la enfermedad, que analizó a una paciente y después el cerebro de la paciente, mostró ciertas lesiones que ahora se consideran patognomónicas o que significan la enfermedad, cuando uno las mira en el cerebro, y entonces la enfermedad adquirió su nombre. Cuando él la describió, fue en 1906, creo, o 5, no sé, pasó por alto, hasta unos años después que otro patólogo le dio el nombre de la enfermedad de Alzheimer, y como la paciente que él había descrito tenía 51 años de edad cuando murió, se le llamó al Alzheimer demencia presenil. Y se suponía que las otras eran demencias seniles y eran por arteriosclerosis. Se suponía que llegaba poca sangre al cerebro y eso determinaba la enfermedad. Pero después, mirando todos los cerebros de las personas que iban falleciendo a distintas edades con un cuadro igual al de la de la paciente de Alzheimer, se vio que eran todos lo mismo. O sea que en el cerebro estaban los mismos depósitos que en la de la paciente de Alzheimer. Entonces, en realidad, es Alzheimer. Bueno, después hay otro concepto que hay que aclarar, que es el de deterioro cognitivo leve. Y esto es un conjunto de síntomas que no son de una persona normal ni son de una persona con demencia. Algunos de este grupo de deterioro cognitivo leve son Alzheimer bien iniciales que están partiendo y que van a progresar a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer. Otros son otras cosas que pueden revertir. Estaba deprimido, estaba con mucho estrés y pasó un periodo malo y después se mejoró. Y otros que quedan estables, que no avanzan. Entonces este grupo, que no es ni normal ni demente, es el grupo de deterioro cognitivo leve, pero es muy heterogéneo. ¿Y cómo lo distinguimos? Deterioro cognitivo leve de demencia, porque en la demencia hay pérdida de las actividades de la vida diaria, en cambio en el deterioro cognitivo leve no. La persona puede seguir haciendo muchas cosas, algunas las pierde obviamente, pero no interfiere mayormente con la vida diaria. Miren acá la prevalencia de las demencias. Y esto es proyectado hasta el 2050, y ustedes ven en países desarrollados, está aumentando, pero se pronostica que el crecimiento mayor va a ser en los países subdesarrollados. Y eso probablemente porque los países subdesarrollados son los que están creciendo más la expectativa de vida, entonces va a haber más edad para adquirir la enfermedad. Y acá está el cerebro. Ustedes, para comparar, este es de un paciente que falleció con la enfermedad
y este es una mitad del cerebro de un paciente sano. Está cortado así. Y ustedes ven que está más chico, que los surcos, esos son los surcos que están entre la sustancia gris, hay unos surquitos, están mucho más amplios, ese comparado con ese. Los ventrículos, que son estas lagunas, son mucho más grandes en el cerebro de un paciente con Alzheimer, porque las neuronas se pierden, las sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, se pierden, y entonces se va achicando el cerebro. Y eso se llama atrofia. En el Alzheimer, la parte donde empieza primero es aquí, donde está el hipocampo, y la corteza entorrinal, que vendría a ser como acá, si ustedes ven aquí. Y de ahí se va desparramando para el resto del cerebro. Entonces, cuando uno mira una imagen, una resonancia magnética, si el hipocampo está mucho más chico que el resto del cerebro, uno dice probablemente es un Alzheimer. Pero uno no puede decir solo por una imagen que es un Alzheimer. Solo por una resonancia no se puede decir con certeza. Entonces, acá es lo que le decía. Alzheimer, todas son demencias seniles. El Alzheimer, que es la más frecuente, donde el problema principal es la memoria. Pero están otras enfermedades, otras demencias seniles. Por ejemplo, la demencia con cuerpos de Levy, o el Lewy, como dicen en Estados Unidos, o la demencia asociada a Parkinson. En este caso, la memoria no es lo que está primeramente afectado. Lo que aparece como problemas iniciales son fluctuaciones. Es un paciente que de repente está súper bien y de repente al día siguiente está totalmente perdido y después vuelve a estar bien. Esos cambios bruscos son del Levy. Lo otro que hay es alucinaciones visuales. Son pacientes que de repente dicen que ven personas, que en el living hay alguien sentado y que quién es esta persona que está en mi cama y no hay nadie. A veces ellos lo juzgan y dicen, no, en realidad no había nadie. Yo lo vi, pero no había nadie. Y otras veces están convencidos de que había una persona en la pieza, en el living, etc. Generalmente son personas, animales, y son bien estructurados. No es una sombra, es como que lo ven bien nítido. Y lo otro que es típico del Levy es el parkinsonismo. Son pacientes que empiezan a tener síntomas de Parkinson, o un temblor, o una marcha un poquitito agachado, ese tipo de síntomas, poca expresión en la cara, son síntomas extrapiramidales se llaman. Después otro tipo de demencia es la demencia frontotemporal, que como característica tiene que empieza más joven, empieza como de los 50 para arriba, en vez de los 60 para arriba, que es el Alzheimer, y que da problemas de lenguaje o de conducta, principalmente. A veces estos pacientes llegan primero donde el psiquiatra y no donde el neurólogo porque parece que tuvieran algo psiquiátrico. Y después están las enfermedades por priones, que estas son de progresión rápida. Es un paciente que en semanas se ve enfermar. Ahí hay que buscar una de estas causas. Y después está la demencia vascular, que es la que antes se llamaba arteriosclerosis, que está producida por muchos infartitos en el cerebro que finalmente van afectando las funciones cognitivas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de demencia? La edad es el factor de riesgo más importante. La enfermedad aumenta exponencialmente, cada 5 años se duplica la incidencia. También la baja educación es un factor de riesgo. Yo se los voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, menos de 8 años aumenta al doble el riesgo. La sordera, no oír bien en la edad media de la vida, es un riesgo para hacer demencia más tarde. Así que hay que preocuparse de la audición. En género hay discusión, poco más en mujeres que en hombres, probablemente porque las mujeres viven más, entonces tienen más posibilidad de desarrollar la enfermedad. Tener antecedentes familiares de alguien con Alzheimer o de alguien con Down da más riesgo. Se me fue para adelante. No, ahí. Tener un TEC, antecedentes de un golpe grave en la cabeza con pérdida de conciencia, no cualquier golpe, es un golpe importante. Y la presencia de un marcador en la sangre que da más riesgo, pero como es un riesgo nomás, no se justifica medirlo. Y después, que es muy importante,
la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el colesterol alto, todos en la etapa media de la vida. Eso da más riesgo de desarrollar demencia. Ahora me voy a saltar al tratamiento rápidamente. Existen los aprobados por la FDA, que es como el ISP de Chile, pero de Estados Unidos. La FDA es muy estricta y para Estados Unidos los aprobados por la FDA son ley, los otros son over the counter, le dicen, los puede comprar en la farmacia, en la supermercado. Y estos otros, en cambio, necesitan receta. Los que están aprobados por la FDA son este grupo que se llaman anticolinestérásicos, de los cuales se puede comprar donepezilo, ribastigmina, que existe en un parche solamente ahora, y otro que se llama galantamina, son de la misma familia y lo que hacen es mejorar la transmisión de las neuronas por uno de los neurotransmisores. Y el otro que está aprobado por el FDA es uno que actúa sobre otro neurotransmisor, que es el glutamato, y lo que hace, el mecanismo propuesto, es evitar que la neurona se hinche de calcio y se reviente. Entonces es un neuroprotector. Y el tratamiento no farmacológico, el que no es vía fármacos, tenemos mantenerse activo. En resumen, mantenerse activo físicamente, hacer ejercicio físico, aumenta no solo la circulación del cerebro, sino que aumenta la reproducción de las neuronas del cerebro. Mantenerse activo intelectualmente, hacer ejercicio, meterse a cursos, algún desafío intelectual o seguir trabajando. Y la alimentación sana y la actividad social. No aislarse, no quedarse encerrado en la casa, sino que participar en grupos, en talleres, en actividades de intercambio social. Y para que mostrarles en un gráfico cómo es el efecto que se obtiene con los fármacos. Si ustedes ven el curso de la enfermedad, es más o menos así. Si esto es el momento en que empieza hasta el momento que termina, que son promedio 10 años, pero pueden ser 20, o sea, es bien lenta. Esta primera etapa es lo que se llama el deterioro cognitivo leve. Entonces, podría ser o podría no ser en una etapa en que hay olvidos, pero estamos hablando de Alzheimer. Hay olvidos, pero podrían ser como de cualquier persona, dudoso. Ya después cuando ya empieza la enfermedad, hay una etapa leve, una etapa moderada y una etapa severa. Y más o menos duran 3 años cada uno. Y si ustedes ven, si uno parte el tratamiento cuando la enfermedad está leve, en lugar de caer acá, se corre la curva, se corre hacia la derecha. Da una ventana de tiempo en que se pierden menos capacidades. Entonces, aunque la FDA los aprobó para etapa leve a moderada algunos, en realidad se justifica empezar cuando uno ya está seguro que hay algo progresivo y que está afectando. ¿Para qué esperar a que esté más grave? Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas que a uno lo hacen preocuparse de que podría ser un Alzheimer? Lo primero que aparece en el Alzheimer es la falla de memoria. En las otras demencias que yo les mostraba hay otros síntomas que son los iniciales. Estamos hablando de Alzheimer, la memoria es lo primero. Comienza muy lentamente y como yo les decía, puede ser, a todos se nos olvidan los anteojos, las llaves, o sea, eso no significa un Alzheimer inicial. Y de los olvidos se dice que hay algunos que son benignos y otros que son no benignos. Por ejemplo, de los benignos. Como les decía, olvidar las llaves, los anteojos, olvidar el nombre a la persona cuando uno tiene en la punta de la lengua y no le sale el nombre a la persona y al rato sale, eso es normal, no hay que preocuparse. Cuando uno entra a una pieza y decía, ¿qué vine a buscar? Y hay que devolverse y volver, eso no es anormal, eso le pasa a todo el mundo. Algunos lo llaman senior moments, momentos de vejez, pero en realidad le pueden pasar a la gente joven. Hay gente joven que consulta porque no puede trabajar bien porque se le olvida todo, tiene que anotarlo todo, no es del viejo nomás. Olvidar los nombres de los actores, de los artistas, eso no es anormal, eso le pasa a todos.
Lo que le decía, ir a buscar una pieza, dónde se guardó algo y después uno se acuerda y lo encuentra, eso es normal. Olvidarse la clave del cajero del internet. Si uno sale de vacaciones y vuelve, como que se borró todo. Eso no es anormal. ¿Y cuáles no son benignos? Algo que es reiterado y que significa un cambio respecto de la persona de lo que era la persona antes. Entonces, si alguien siempre fue pajarón, siempre se le olvidó todo y sigue igual, eso no es Alzheimer. Porque tenga 70 años y se olvide, si siempre se le olvidó, no es un cambio. Pero si alguien era siempre muy metódico, tenía todo en orden y de repente empieza a perder todo, entonces ahí uno sospecha. Olvidar una conversación. De repente hay gente que recibe un recado por teléfono borrado. Nunca más se supo, incluso dándole una pista, pero si te llamó tal persona, no hay caso. Eso es como que no se graba. El sistema de grabación está alterado. Se pierden cosas y otra persona tiene que buscarlos y aparecen a veces en lugares raros, que no tienen nada que ver, como dentro del refrigerador o qué sé yo. Confundir a los nietos, de quiénes hijos, qué edad tienen, etc. O cuántos nietos tengo, ese tipo de cosas ya no es normal. Repetir mucho en una misma conversación. Hay gente que siempre, que les hacen orejitas así, porque ya lo contó. Eso, si siempre fue así, no es un cambio. Pero si hay alguien que en la misma conversación pregunta, ¿y cómo están tus hijos? Y al ratito de nuevo, ¿y cómo están tus hijos? ¿Me entiendes? Es como que no hubiera hecho la pregunta. Eso no es normal. Tender a contar historias del pasado. La memoria se guarda como en tela de cebolla. Lo nuevo va quedando afuera. Entonces, cuando el paciente va perdiendo esta memoria nueva, la última, la que se adquirió en la infancia, empieza a aparecer. Entonces empieza a hablar de los compañeros de colegio, de cosas bien del pasado. Otras desorientaciones no benignas. Perderse en un camino habitual, en el camino que siempre hizo de la casa a la casa de los hijos o algo, y de repente ya no se perdió, y hay que salir a buscarlo, no puede volver solo, o lo traen los carabineros, etc. Confundir las fechas, qué ocurrió antes, qué ocurrió después. No recordar el mes o el año en que estamos, también es anormal porque en general uno, bueno, cuando vuelve de vacaciones uno no sabe el día que es, o cuando está de vacaciones, pero el año y el mes generalmente lo sabe. Fallas de juicio. Acá es un problema porque tener mala memoria solamente, uno puede tener el juicio conservado. O sea, puede estar olvidadizo, pero es capaz de tomar una decisión económica o algún asunto. Pero con el tiempo en la enfermedad eso se va perdiendo también. Entonces, haber sido estafado burdamente con esto de los llamados, había mucha gente estafada, pero a veces es más allá de lo que a todo el mundo le podría pasar. Hacer regalos inadecuados. Alguien que le regaló algo como que no me acuerdo si era un espejo del auto, para el auto de una persona que no tenía auto, o sea, cosas así. Tomar malas decisiones en lo económico. Mayor dificultad en llevar la chequera o las cuentas, pagar las cuentas 2 veces o no pagarlas, pagar los impuestos, etc. ¿Y cómo es el avance? Siempre es lento. Si en un paciente hay un cambio brusco de un día para otro, uno tiene que buscar una causa, como una infección, como un dolor, como estitiquez, alguna cosa diferente que está interfiriendo. No es una enfermedad que de un día para otro o de una semana para otra de cambios, son lentos. Después los olvidos se van haciendo muy evidentes, ya ahí al final no le cabe a nadie duda de que hay un problema. En esta etapa, muchas veces el paciente puede tener cierta conciencia. En general, el paciente con Alzheimer no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, para él no es un problema. Si uno le pregunta, ¿tiene problemas de memoria? El paciente dice, sí, tengo, pero como todo el mundo, no es más que los demás. O sea, sabe que hay un problema, pero no lo dimensiona, no piensa que sea trascendente.
Pero al inicio, cuando el paciente se da cuenta que lo están corrigiendo, que lo retan, porque ¿cómo no dio usted el recado? O ¿por qué se le olvidó no sé qué? Se frustran mucho, porque ellos no grabaron esa información, no tienen noción de que se les olvidó. Entonces, como los están retando y los están confrontando con su defecto, se ponen muy irritables. Ya no es capaz de salir solo y ya después no pueden vivir solo por los riesgos, que se le quede el gas prendido, que deje entrar a una persona, etc. Y ahora vámonos a esto que salió, esto es un artículo que salió el año pasado en una revista de medicina como de las grandes, y que es un grupo, se formó una comisión para tratar de estudiar qué cosas se pueden hacer para prevenir la demencia. Acá está hablando de todas las demencias, pero como el Alzheimer es la más frecuente. Y si ustedes ven, esto hacen un recuento de la vida de una persona desde su nacimiento hasta la muerte. Aquí está muy chiquitito, yo se los voy a agrandar, pero era para que tengan la visión general. Acá hay un grupo de factores de riesgo que son del nacimiento, otros que son de la etapa media de la vida y otros que son de la etapa tardía. Entonces vemos los de la etapa primaria de la vida. Y otra cosa que en este gráfico se muestra es la línea gris gruesa, son los factores no modificables. Por ejemplo, si nacemos con un gen de pelo rubio, bueno, uno se lo puede teñir, pero en realidad el gen lo va a tener hasta que se muera. Y acá se refiere que hay factores genéticos que intervienen en que uno tenga más riesgo o no de tener la enfermedad. Hay algunos factores genéticos que yo acá no los nombré, pero hay 3 mutaciones que dan enfermedades hereditarias de transmisión dominante y esos son muy poco frecuentes. Menos del 5% de todas las formas familiares se heredan por una mutación. Así que no es para preocuparse, porque tenga uno un familiar no significa que va a tener la enfermedad. Pero hay otros como el ApoE que yo les había mencionado antes, este marcador que está en la sangre, es un factor de riesgo que da un 7%. Si uno lograra sacar ese factor de riesgo, disminuiría el riesgo de la enfermedad en un 7%. Después está la educación. Si ustedes ven aquí, un 8% afecta tener baja educación. O sea, haber estudiado poco a uno lo da más riesgo de tener demencia en la edad adulta. Ahora, ustedes dirán, entonces si ya no estudié, me fregué. No, parece, pero no está tan claro todavía, pero lo más probable es que seguir estudiando sigue siendo beneficioso hasta que uno se muera. Después llegamos a la etapa media de la vida, y aquí ustedes ven la pérdida, acá está en inglés, pero esto es la pérdida de la audición. Y eso interviene en un 9%, que es como muy alto respecto de todos los otros factores de riesgo. Y este es un factor modificable. O sea, si en la etapa media de la vida uno pesquisa personas que están oyendo mal, es importante hacerlos verse y mejorar la audición. Ahora, ¿por qué la audición produce más riesgo de demencia? No está claro. No se sabe si es porque al oír menos la persona se aísla más, participa menos, es una causa. La otra posibilidad es que el centro de la audición en el cerebro se afecte igual como se afecta la zona de la memoria o la zona otras del cerebro. Después la hipertensión. Tener hipertensión en la etapa media de la vida interfiere en un 2% y la obesidad o la alimentación no favorable en un 1%. Y acá están las de la etapa de adulto mayor. Fumar da un riesgo de un 5%, la depresión o los trastornos del ánimo un 4%, la inactividad física un 3%, el aislamiento social un 2% y tener diabetes o resistencia a la insulina un 1%. Y todos estos factores son potencialmente modificables. O sea, si uno interviene en la población evitando estos factores de riesgo, podría disminuir en un 35% la prevalencia de demencia. Lo que es importante tenerlo presente, porque si no, como estamos envejeciendo mucho,
En cambio, los no modificables, lo que tienen que ver más con la genética, son un 65%. ¿Mm? Y aquí es lo mismo explicado en detalle. En la juventud, en los menores de 18 años, tener baja educación, ninguna, o solo educación básica, influye en un 7,5%. En la edad media de la vida, la hipertensión, la obesidad, la pérdida de la audición, como les decía, y en el adulto mayor, fumar, depresión, sedentarismo, aislamiento social y diabetes. Importante tenerlos todos presentes para ir modificándolos. ¿Y cuáles son las recomendaciones generales de la comisión? Esta comisión que hizo este estudio para ver cómo poder modificar la prevalencia de la enfermedad. Es importante proteger al paciente con demencia, protegerlo de riesgos como el descuido de sí mismo, vulnerabilidad a ser explotados en su manejo del dinero, en el uso de armas, y pero todo esto salvaguardando el derecho de autonomía del paciente. Eso es una cosa que cuesta decidir. Uno tiene de repente un paciente que está con problemas de memoria, pero todavía no es gran cosa, y puede manejar o no puede manejar. ¿Entienden? Es difícil, porque para una persona adulto mayor dejar de manejar es perder mucha autonomía. Entonces, hay que ver. En algunos estados en Estados Unidos tienen unos como la municipalidad tiene un centro para evaluar la capacidad de manejar de un adulto mayor. Entonces se va como a dar un examen de capacidad de manejar. Acá no. A veces en algunas municipalidades uno dice, ¿cómo? Le dieron 5 años más. Pero así es y hay que vivir con eso. Si el familiar puede decir, no hay riesgo, es muy cuidadoso, solo maneja de día, solo maneja cerca de su casa, en teoría uno dice, se puede seguir manejando un tiempo más. Pero cuando ya hay topones, o pasa luz roja, o se equivoca al doblar en una calle, es mejor dejar de manejar. Entonces uno tiene que ahí tener cuidado de no pasarlo a llevar. El manejo de los síntomas neuropsiquiátricos. En la enfermedad inicial, los primeros, yo diría, 5 años de ese gráfico que yo les mostraba, en general puede haber depresión, los pacientes se ponen a veces tristes, pero a veces no es tristeza, es apatía. O sea, el paciente no tiene ganas de participar, no tiene ganas de ir a ningún lado, no está triste, está como que lo dejen sentado. Eso es apatía y ahí no lo está pasando mal. Eso es parte de la enfermedad. Pero si el paciente está deprimido, está triste, llora fácil, está irritable, es conveniente tratarlo porque la depresión es fácil de tratar y la calidad de vida mejora. Después, en las etapas, ya después de los 5 años en adelante, puede haber un periodo en que hay ciertos pacientes que se agitan mucho. Eso tiene que ver con que las neuronas de más de la región frontal, que es la de acá, están afectadas y da trastornos, por ejemplo, muy irritables, muy agresivos de repente. Una persona que era muy recatada se pone garabatera. Si lo quieren bañar, se enfurece y golpea. Sobre todo cuando los contradicen, cuando sienten que no los interpretan, se ponen agresivos. Esas etapas son complicadas y en general hay que tratarlas ensayo y error hasta que uno le da con lo que sirve para que se tranquilice y pueda llevar una vida normal el paciente y toda la familia, porque no duerme, porque es complicado. Estas son las psicosis que se habla acá. Intervenciones sociales. O sea, el ideal es tener un ambiente tranquilo, con una música tranquila o una música de la etapa del paciente, porque eso los conecta con sus vivencias y con sus historias, y entonces el paciente se activa, porque la música hace conexiones con otras áreas del cerebro que son agradables, etcétera, o que son buenos recuerdos. A propósito de recuerdos, hay algunos pacientes
que se quedan, desgraciadamente, con un recuerdo malo que ya había sido olvidado, que ya no importaba, pero dentro de esto de volver a la parte interior de la cebolla sale, por ejemplo, una infidelidad. Y es un lío porque en realidad ya no tenía ninguna importancia, fue hace 30 años, pero la persona no puede sacárselo de la cabeza, etc. Es parte de lo malo que puede ocurrir. Las intervenciones psicológicas en general no tienen mucho resultado porque dependiendo de la etapa. En la etapa muy inicial sí, porque la persona es capaz de razonar y capaz de comunicar sus vivencias, etc. Pero en etapas más avanzadas en realidad no lo entienden, no lo ven como un problema, entonces no tienen nada que mejorar. Y farmacológicas, las intervenciones sí, como les decía yo, en las etapas de agresividad o de insomnio muy severo, es necesario tratarlo porque si no, no hay cómo. Considerar el fin de vida. Nosotros acá en Chile no tenemos mucha como costumbre de decir que un paciente si no quiere seguir viviendo, uno no sea excesivamente terapéutico, tratando de mejorarlo, de mantenerlo vivo, de darle alimento, etc. Pero hay que respetar si un paciente ya no tiene ganas de comer, no tiene ganas, y uno se preocupó de que no era depresión, de que no era nada que estaba interfiriendo, que es corregible. Dejarlo. Si no quiere comer es porque no quiere comer y no lo necesita. No es bueno forzar tanto la alimentación. Más que nada se refiere cuando a un paciente ya le quieren poner una sonda o una gastrostomía, que en realidad no se justifica si él ya no tiene ganas de vivir. En la tecnología hay que tener cuidado si puede ser útil o puede ser como complicarle la vida. Por ejemplo, toda la gente joven nació con la tecnología y para ellos es una herramienta útil y en la medida que va a envejecer esa generación seguramente todos van a usar estímulos tecnológicos. Pero para el adulto mayor no se justifica estarle enseñando a apretar o usar el mouse si no, o sea, si tienen interés es muy bueno, o sea, yo no digo que no, pero no forzarlos porque no nacieron con eso y para ellos es muy ajeno, pero no para todos, hay muchas personas, adultos mayores, que son súper buenos con la tecnología. Y no reemplaza el contacto social, o sea, el cariño, la sonrisa, lo reciben todos los pacientes con Alzheimer. Eso lo mantienen intacto. Entonces, ellos son capaces de sentir cuando no son bien recibidos o cuando son bien recibidos. Entonces, es importante mantenerlo. No así en otras demencias. En la demencia frontotemporal, el paciente pierde la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, de repente dice cosas que a uno le dan vergüenza. ¿Entiendes? Porque ellos no consideran, le pareció en ese minuto y lo dice nomás. No interpreta las emociones del otro. El Alzheimer sí. Entonces hay que mantener y tener cuidado, porque de repente uno cree que el paciente no entiende, pero entiende. Entiende los gestos o entiende las sonrisas. Otra de las recomendaciones, ser ambiciosos en cuanto a la prevención. Y como les estaba diciendo, hay que tratar todo lo que sea tratable, tratar de corregirlo, porque si se puede corregir no se justifica que no lo hagamos. Tratar los síntomas cognitivos. Y aquí está lo que yo les había dicho al comienzo, los anticolinesterásicos y la memantina, que son los dos fármacos aprobados por la FDA. También existe un tercer fármaco, que son unas inyecciones, que son fabricadas en Austria. Son cerebro de porcino fraccionado y purificado, que se inyecta por la vena, y entonces el paciente, el mecanismo se supone que es entregar nutrientes para que el cerebro se repare. Tiene evidencia en células en cultivo, en animales y en pacientes, pero no está aprobado por la FDA, entonces no está sacramentado como uso, pero hay pacientes que responden y no da efectos secundarios severos.
Hay que apoyar a los cuidadores. Me imagino que aquí hay muchos cuidadores. Es muy cansador, es muy pesado vivir con una persona que está perdiendo facultades. Hay que tener paciencia para todas las preguntas repetidas, paciencia para que vuelva a cometer el mismo error. Se ponen muy dependientes del cuidador, entonces necesitan estar al lado todo el día para todas las necesidades, y eso es extenuante. En realidad es casi como cuidar a una guagua, a un niño chico. Me refiero a la demanda que implica de atención y de cansancio. Así que el cuidador tiene que cuidarse, porque si no, no lo puede cuidar al enfermo. Entonces es muy importante que pida ayuda, que se trate si se deprime. Es muy frecuente que se deprima, no duerme bien, está todo el día ocupado, y eso todos los días, de lunes a domingo. Entonces tiene que cuidarse el cuidador. Planificar el futuro, discutir decisiones sobre el futuro, poderes legales, decisiones de salud. Esta parte es súper importante también. Y tiene que ser precozmente, cuando el paciente todavía puede tomar decisiones. Es importante dejar un poder general para que los hijos puedan administrar los bienes, es importante preguntarles si quieren o no que le ponga respirador, que puedan manifestar sus decisiones cuando ya no sean capaces de hacerlo. Porque, aunque también es cierto que hay gente que dice, yo voy a querer donar mis órganos, yo voy a querer que no me pongan, y de repente pasa el tiempo y cambia de idea, y después dice, no quiero donar mis órganos. Entonces, pero en la medida de que ha sido toda su vida su decisión, es bueno que se converse y que quede por escrito en las cosas que tienen que quedar por escritas. Por ejemplo, si quiere que lo lleven a una institución, a un hogar de reposo o no, son todas cosas que se pueden conversar mientras sea capaz. Y hasta aquí llega la charla, porque le quiero dar espacio a que hagan algunas preguntas. Muchas gracias.